Un derecho a la protesta individual y también en una faceta colectiva no se encuentra expresamente en el artículo de un instrumento internacional, pero esto no ha impedido que la diversa institucionalidad internacional, y con esto me refiero a órganos tan diversos como la Comisión Interamericana en este informe del año 2019 sobre protesta social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal, todos han coincidido en que el derecho a la protesta social en realidad es una consecuencia válida, legítima, lógica de una constelación, así se refieren, de derechos humanos. Y en ese sentido estamos hablando de un derecho, en primer lugar, que surge de esta amalgama de otros derechos, pero que en cuanto a su contenido podría ser definido como toda acción individual o colectiva dirigida a expresar opiniones, versiones políticas o sociales, reivindicaciones, defensa de derechos humanos, entre otros, ¿no? Y en esa medida vemos que existe una vinculación intensa entre esta acción de manifestación con derechos como la libertad de expresión, el derecho a la reunión, que también está en nuestra Constitución, en el artículo 12, la libertad de asociación, la libertad sindical, y me parece a mí también muy importante que el derecho a la protesta social tiene también una base en lo que es la participación política, es decir, a este rol fundamental que tenemos de defender la democracia, de expresar nuestras ideas y de poder participar en la definición de los asuntos públicos. Entonces, la respuesta quizá más positivista, concreta, sería, bueno, no existe como tal, autónomamente, y por lo tanto se encuentra en una suerte de segundo nivel, pero en realidad yo creo que es todo lo contrario, que son este tipo de derechos complejos que tienen una base multidimensional y que por lo tanto su protección toma características y herramientas de múltiples escenarios jurídicos. Y en el marco de la protesta social, qué duda cabe que también tiene que haber límites. Y un límite, esta incluso parte de su propia definición, ¿no? Que es que esta protesta social tiene que tener un carácter pacífico, ¿no es así? Es decir, que no debe recurrir al uso de las armas, de la violencia. Pero también habría que entender que esta evaluación de lo que es pacífico o no es pacífico debe relacionarse directamente con aquellos que incurren en conductas no pacíficas. ¿Qué quiero decir? Que no es que por el hecho de que en el marco de una protesta social pueda haber un grupo de personas, algunos individuos que en efecto recurran a medios no pacíficos, pueda automáticamente descartarse el carácter pacífico de toda la protesta social. Porque ustedes se dan cuenta qué débil sería este derecho si bastara con que uno se comportara de manera no pacífica para que toda la protesta social tuviera que caer, tuviera que dejar de tener efectos y protección jurídica. En ese sentido, creo que este es un primer límite muy claro en cuanto al trabajo del control del orden público que tiene que hacer el Estado frente a la protesta social. Una segunda cuestión que también me parece muy importante es que el Estado como tal no es un mero espectador de la protesta social, sino que tiene un rol de garantizador, de facilitador de este derecho, buscando preservar la vida y la integridad de todos aquellos que están presentes en la protesta social. En este sentido, también en el marco del sistema interamericano, pero también en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Lo que se ha planteado es que el derecho a la protesta no tiene por qué necesariamente tener un contenido preestablecido o contenidos prohibidos, ¿no es así? Tienen derecho a hacerlo de manera espontánea, no necesariamente con una autorización, escoger el lugar, el tiempo de la protesta, el método también de la protesta, porque uno se imagina una protesta social, mucha gente reunida en un espacio público, tipo lo que sucedió en noviembre de 2020 en Perú, en la Plaza San Martín, sino que también podrían ser protestas como cacerolazos, vigilias, manifestaciones culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esta creo que también como la cancha de juego, ¿no? Se trata de un derecho que tiene una obligación, el de ser ejercido pacíficamente, pero también se trata de una obligación del Estado de garantizar, de tutelar, de proteger el ejercicio de ese derecho y por lo tanto de esa manera hacer más real el ejercicio de la vida y de la defensa del orden democrático. Ahora bien, respondiendo quizá también en un tercer nivel a esta pregunta que formulaban, quiero decir que esta actuación del Estado no se da en un espacio vacío, ¿no es así? Es decir, existen normas claras en el derecho internacional de los derechos humanos que regulan cómo debe comportarse el Estado. Entonces vamos a tener normas de los tratados de derechos humanos con relación a estos derechos que estoy mencionando, pero también tenemos, y esto es bien importante recordar, instrumentos de soft law, es decir, desarrollos que se han ido dando a lo largo de los años y que han sido recogidos tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana como por Naciones Unidas, que hablan específicamente de cómo debe usar la fuerza el Estado frente a ese descontrol del orden público. Y tenemos dos instrumentos muy importantes. Uno es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es un documento antiguo, en realidad de 1979, y otro más reciente de 1990, que tiene que ver con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dos cosas sobre esto y muy concretamente. La primera es que el hecho de que sean instrumentos de soft law o derecho blando o derecho en agraz, no debe hacernos ver por encima de los hombros a estos instrumentos, porque claramente han sido utilizados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es vinculante para nuestro país, y también han sido recogidos incluso en normativa nacional y es unánime en el derecho comparado. Entonces, ese es un marco muy específico. Y quizá la segunda idea a partir de estos instrumentos de soft law es que estos instrumentos dicen muchas cosas, por supuesto, no tenemos aquí la oportunidad de hablar largamente sobre todos estos temas, pero sí decir que lo más importante, en mi opinión al menos, de todo este marco general duro de los derechos humanos y de soft law en materia del uso de la fuerza, es que se establecen tres principios básicos, ¿no? El principio de legalidad, es decir, que el uso de la fuerza tiene que buscar una finalidad legítima, cabe decir, es decir, que esté enmarcada en un marco, en una disposición normativa clara, que dé previsibilidad también a la actuación de la fuerza por parte de la policía. Y esta idea de la legalidad creo que es beneficiosa, sobre todo para quienes también van a usar la fuerza, porque luego ellos también tienen un parámetro, un estándar de protección y de decir que sí se comportaron o no se comportaron de acuerdo a normas, quién dio las órdenes, etcétera. Un segundo principio básico es el principio de la necesidad. Es decir, que el uso de la fuerza debe ser la última ratio, no es lo primero que se debe usar. Primero el diálogo, la disuasión, lo que se llama incluso, si hay algunos actos de violencia para tratar de dispersar a esos puntos violentos, lo que se llama armas menos letales o armas no letales. Hay toda una regulación al respecto, que podemos hablar, por ejemplo, de perdigones, de gases lacrimógenos, etcétera. Pero esto tampoco, este principio de necesidad que habla de última ratio, tiene que ser entendido muy restrictivamente, ¿no es así? Porque, como sabemos, estas armas no letales o menos letales también pueden causar daños terribles. Y tenemos el año pasado la muerte de dos jóvenes que
fallecieron en el marco de las protestas y que se ha demostrado que fue con la utilización de este tipo de instrumentos. Y finalmente, un tercer elemento muy importante de este marco normativo internacional y de estos instrumentos de soft law es la idea de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios y métodos que se utilicen para responder a esos actos de violencia tienen que estar en directa proporción con la afectación a la vida o a la integridad personal que esa violencia pueda terminar generando. Entonces, estos tres principios, legalidad, necesidad, proporcionalidad, son como los pilares fundamentales del uso de la fuerza del Estado. Son principios sine qua non. Si falla alguno, falla todo. Es la triada básica que debe estar en la base de todo esto, ¿no? Por eso, perdónenme la extensión, quizás señalar que la idea de la seguridad ciudadana no lo justifica todo, pues, ¿no? No lo justifica todo, sino que hay necesidad de límites. Y en ese sentido, también quizá muy brevemente decir que en el marco de la normativa del año pasado, más reciente, hay una ley, la 31.012, conocida como la Ley de Protección Policial, que intenta de alguna manera quitar de esa triada el principio de proporcionalidad previsto en las normas nacionales, concretamente en el decreto legislativo 1186 de la policía que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y creo que ese es un grave retroceso que no nos lleva realmente a actuar de manera compatible con lo que es el derecho internacional. Que desde un punto de vista exclusivamente normativo, claro, uno podría decir, bueno, las leyes no están tan malas, el marco normativo peruano no es en sí mismo tan malo. Tenemos este decreto legislativo 1186 de 2015, tenemos un marco legal incluso el 1095 de 2010 para el uso por parte de las Fuerzas Armadas y el 1186 con la Policía Nacional del Perú. Tenemos una ley de la 1267 del año, un decreto legislativo 1267, la ley de la Policía Nacional del Perú. Tenemos un manual de derechos humanos de la policía del año 2015. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis muy de laboratorio, claro, cualquier persona, un observador razonable, podría decir, bueno, la norma, salvo esta última que señalé, la 31.012, no pareciera estar por definición equivocada. Sin embargo, los hechos de noviembre del año pasado de alguna manera nos sirvieron para darnos cuenta de cómo a veces esa distancia, ¿no? Que existe entre la norma positiva y su aplicación concreta sigue siendo una tarea pendiente que requiere reorganización, adecuación, que requiere capacitación, que requiere sensibilización en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de utilizar las armas, ¿no? Y frente a esto, quisiera decirles que estos hechos fueron tan graves, fueron tan llamativos, que generaron la visita tanto de una misión de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que emitieron un informe sobre estos hechos de noviembre, y también una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en los últimos días de noviembre, los primeros de diciembre, para poder analizar in situ lo que había sucedido. Y estas dos misiones, una de Naciones Unidas y otra de la OEA, tuvieron oportunidad de reunirse con múltiples actores, ¿no? Desde autoridades, también sociedad civil, también Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, periodistas, defensores de derechos humanos. Y bueno, ¿qué es lo que dicen ellos con relación a estos hechos? Yo creo que hay consenso entre ambas instituciones en que el uso de la fuerza por parte de la policía fue claramente desproporcional, fue excesivo, no supo distinguir entre manifestantes pacíficos y las personas que podrían haber cometido algún acto violento.
Es decir, que se recurrió a la fuerza no como última ratio, sino que se aceleró el uso de la fuerza, se fue pasando de un escalón a otro sin necesariamente hacer una evaluación adecuada, ¿no? Porque no se puede utilizar la fuerza solo para dispersar, sino, como decía, frente a actos no pacíficos. E incluso si se va a decidir dispersar, tiene que entrarse a utilizar, como señalaba también hace unos minutos, una fuerza mínima, ¿no? Necesaria, dirigida contra el grupo específico que está actuando de manera no pacífica y no de manera general o indiscriminada frente a los que no estaban teniendo ese comportamiento. Y de hecho, tanto en el informe de la CNUD como en el informe de la Comisión Interamericana, se plantea que hubo vuelos a muy bajo nivel que buscaban intimidar a los manifestantes, que se les perseguía incluso hasta lugares donde estaban buscando refugio, que se utilizó estas gomas, algunas con revestimiento metálico o estas canicas, como de hecho murieron estos jóvenes, directamente al cuerpo, al tórax, al corazón, a la columna, que hubo ataques a periodistas que estaban cubriendo los hechos, que incluso los propios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, debidamente identificados, tuvieron que huir porque también se estaba utilizando la fuerza contra ella, incluso contra el adjunto de derechos humanos. Y también algo que me parece muy importante, muy llamativo, y es que incluso contra personas brigadistas que simplemente estaban tratando de socorrer a aquellos que estaban detenidos, ¿no? Entonces, yo creo que estos hechos de noviembre de alguna manera nos ponen un espejo a la cara y nos dicen que regular maravillosamente la norma a veces no es suficiente si eso no va acompañado de una verdadera política pública que busque capacitar, incorporar, integrar estos elementos en la formación de este personal, ¿no? Quizá solamente agregar que también hubo una afectación muy clara, no solo a la integridad, sino también a la libertad personal. Hubo un número de detenciones altos, muchos arbitrarios, incluso durante algunas horas no se sabía dónde estaban estas personas, lo que dio lugar a hablar de desaparición. Evidentemente, el tema de los periodistas implica una afectación directa a la libertad de expresión, también el tema de los defensores de derechos humanos, claramente, y también este tema de no permitir el acceso de brigadistas puede hacernos, como dice la CNUD, hablar del derecho a la salud, de esta cuestión elemental de que si uno está herido tiene que recibir atención médica y esto no debe ser impedido. Incluso la CIDH habla del miedo, del pánico, del estrés postraumático y de cómo esta metodología de actuación de la policía de encapsular, o sea, de ir cerrando calles para que se quedaran encerrados los manifestantes, es una metodología de alto riesgo, ¿no? Porque la CIDH señala que se produce normalmente frente a esos hechos lo que se llama el efecto estampida, es decir, que los seres humanos tendemos a correr, a tratar de salir de ese encierro, y en ese efecto estampida es que se pueden producir múltiples violaciones de derechos de las personas. También es interesante señalar, y muy triste además, para las mujeres, el tema de cómo también hubo denuncias acerca de que las mujeres detenidas, algunas fueron obligadas a quitarse la ropa, a recibir insultos de índole sexual que les hacía temer por su integridad, e incluso también el caso de una joven de 14 años que también sufrió esto, que estuvo en condiciones indignas y que todo el tiempo manifestó temor, miedo frente a esto. Y bueno, evidentemente el caso emblemático, más grave de todo esto es el tema del fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿no es así? En cuyo caso estamos hablando del derecho a la vida y de consecuencias irreversibles. Y creo que me gustaría quizá enfatizar esta última idea. El uso de la fuerza
tiene un efecto, los excesos en el uso de la fuerza, el mal uso de la fuerza, tiene efectos irreversibles en la vida, en la integridad de las personas, en el discurso político, en la convivencia en el marco de una sociedad democrática, porque imagínense ustedes que vuelva a pasar esto. Claro, la gente va a salir mucho más asustada, si es que sale, uno, sale más asustada, y tres, probablemente frente a cualquier hecho pueda terminar reaccionando de una manera más preventiva o incluso defensiva si es que ve a los miembros de la Policía Nacional, porque la reacción lógica es tener una idea de defenderse. Entonces, mientras más sensible es el derecho que está en juego, mayor tiene que ser el conjunto, creo yo, de restricciones, de limitaciones, de protocolos de actuación, de marcos normativos claros que puedan llevar a evitar precisamente estos excesos, ¿no? Y es por eso que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se concluye dando algunas recomendaciones al Estado peruano, y es interesante ver que una de las primeras conclusiones que este informe de la Comisión Interamericana le da al Estado peruano, perdón, es garantizar el cese del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y que para ello el Estado debe hacer reformas en el estamento policial, ajustar su marco normativo y de capacitación a los estándares interamericanos, o sea, enseñanzas en materia de derechos humanos, y ver nuevamente el tema de sus protocolos de actuación. Creo que estos hechos dolorosos de noviembre de 2020, este desembalse de frustraciones, ¿no es así? Como decía Alonso Cueto, debe llevarnos a una reflexión profunda que no nace en noviembre de 2020. Ya hay una serie de hechos previos en el interior del Estado con ocasión de conflictos de tipo minero, de tipo medioambiental, con poblaciones indígenas, etcétera. O sea, no es algo que haya de pronto explotado en noviembre de 2020, pero estos hechos de noviembre de 2020 yo creo que deben ser vistos como de alguna manera lo que ya no queremos que pase, ¿no? Lo que ya no queremos que pase, y que por lo tanto deberíamos tomar medidas específicas frente a esto. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, profesora. No sé si desea agregar algo más en general referente a las preguntas o lo que quisiera agregar, comentarnos. Yo creo que, muchas gracias. Y yo lo que creo es que estando en el año del Bicentenario, de lo que se trata es de hacer una reflexión profunda acerca de cómo el tema de la discriminación, de la falta de un sentido de igualdad básico que también se hace presente en una protesta, eh, nos impide ejercer y ser verdaderamente una sociedad democrática. Entonces yo creo que estos hechos son como una alerta terrible de cómo, a pesar de todo lo que creemos que vamos avanzando, también hay muchas tareas pendientes. Pero quisiera yo también decir desde una perspectiva positiva, que la lección que nos dieron todos esos jóvenes, esas jóvenes que salieron en noviembre de 2020, nos da esperanza en el sentido de que hay una fuerza en el Perú que cada vez es mucho más reactiva frente a excesos, y que no quiere que haya eso. Entonces yo creo que hay una fuerza, un bagaje ético, moral, político, que creo que debemos rescatar, debemos desarrollar y debemos enfatizar en este año tan importante para nuestro país.